Saludos, gracias por recibirnos otra noche de Hablando de Frente. Recuerden sintonizarnos todos los jueves 7:30 por Canal 21 y cuando no puedan hacerlo estamos en YouTube, en las redes de Next Panamá y de Vallarino Panamá. Hoy yo quiero tocar un tema que está candente internacionalmente sobre todo y un poco en Panamá, pero yo quiero verle la perspectiva a esto y yo quiero que vean, yo primero quiero poner en perspectiva qué ha ocurrido, luego les voy a poner un tuit de lo que ocurrió en Panamá y me voy a referir a algunos temas puntuales de Panamá. El presidente actual de El Salvador no tenía una mayoría legislativa en la asamblea hasta hace muy poco. Hicieron elecciones y ganó democráticamente, de manera amplia, muchísimos escaños en la Asamblea Nacional. Cuando se instala esa Asamblea Nacional, el primer acto que realizan básicamente es destituir a los magistrados de la Sala Constitucional y destituir al fiscal general de El Salvador. Eso trajo la condena internacional de muchísimas personas que consideraron que se afectaba la separación de los poderes. Yo voy a hacer algunas consideraciones de esto y sobre también los ecos que esto se ha hecho en Panamá. Pero primero quiero decirles que yo no estoy de acuerdo, ojo, con lo que hizo el señor Bukele, y lo voy a explicar el por qué, pero tengo que reconocer que soy la minoría que piensa de esa manera. En El Salvador, el señor goza de una popularidad amplísima, superior al 80% o en esa área. Pero yo quiero decirles, aquí en Panamá, y acabé de revisar mi tuit hace un rato, para hacer un sondeo, que no es científico, pero no tiene por qué verse afectado, lo hemos estado siguiendo desde ayer, para ver que no haya una manipulación, es decir, que se mantengan tendencias. Y yo quiero que ustedes vean cuál es la opinión de Panamá, principalmente, sobre lo que hizo el señor Bukele, si está bien o si está mal. Si me ponen, por favor, primero el tuit. Ahí ustedes tienen que ver, yo dije, y en efecto era así, sorry por la mala palabra, eso está en el tuit, dice, tengo que preguntar esta vaina, porque está siendo reñida, pero prefiero salir de dudas. ¿Está usted de acuerdo con lo que hizo el señor Nayib Bukele en El Salvador, sí o no? Sí, 78%, no 22%. Eso fue hace un rato que yo envié eso acá a controles. Pero ahora mismo teníamos una votación cercana a los 2.000 votos y se mantenía la tendencia exacta. ¿Qué quiere decir eso? Que 78% de los panameños, o un aproximado, para no tratar esto científico, pero una mayoría representativa de Panamá considera que lo que hizo el señor Bukele es correcto. Y ojo, porque yo aquí quiero dividir mis comentarios. Mi apreciación viene desde un punto estrictamente legal y de conveniencia para El Salvador a largo plazo, no al corto plazo, y ahora voy a explicar el por qué. Porque yo dije en efecto que cuando salen personas que tratan de solucionarlo todo de un tablazo, puede ser, incluso con la mejor intención, puede ser que lo que estén persiguiendo sea correcto, pero al final terminan los gobiernos haciendo desvíos. Y yo quiero decirles que cuando los que ya hemos seguido algo de historia latinoamericana, ustedes van a ver que aquí hay expresidentes que en su momento fueron súper populares en su país. O sea, un tipo como Alberto Fujimori era súper popular, ese tipo se religió, si no fue una o dos veces en Perú. O sea, tenía un margen de popularidad muy amplio. De hecho, yo creo que Perú, yo sin ser peruano y no queriendo meterme en los temas de Perú, pero creo que hizo mucho por Perú en un momento. Porque Perú, los que conocen la historia y saben de Abimael Guzmán y saben del tema de Sendero Luminoso, que era una especie de células terroristas que había en Perú, saben que eso era un problema. Entonces Fujimori llegó como los bravos, pues a agarrar y a acabar de manera muy fuerte con esto. Y en la mitad de eso, aparentemente, se llevaron un par de derechos humanos en la mitad. Y por eso está el señor detenido desde hace muchos años y ahora, para muchos peruanos, no es tan bueno. Hoy día está corriendo la hija de él, Keiko Fujimori, salió de segunda en la primera votación y tiene
muy buenas posibilidades de ganar, porque ahora mismo está de alguna manera hay un debate entre izquierda y derecha en Perú, y si me preguntan mi opinión, la mía, yo pienso que Perú va un poco más hacia la derecha que hacia la izquierda. Si nosotros vemos este escenario repetido en Colombia, nosotros vamos a ver a alguien como el expresidente Álvaro Uribe. En mi criterio, visto desde afuera, con muchísima ignorancia y sin poder entrar en los detalles de Colombia, desde afuera se veía como un presidente muy respetado, muy querido, y que si me preguntaran a mí, en mi ignorancia, yo diría que fue un presidente que Colombia le debe mucho, porque recordaremos nosotros los temas de cuando estaba todo el tema de la FARC y el ELN, y la verdad es que quien le empezó a dar golpes certeros muy fuertes a ese tema y al tema del narcotráfico en Colombia fue el expresidente Álvaro Uribe. Hoy día se le cuestiona el haber traspasado ciertos límites, e incluso está sujeto él ahora mismo a un proceso penal en Colombia. Es decir, la persona que en un momento dado actúa de manera heroica, a criterio de algunos, para otras personas actuó en violación de la ley. Ahora nosotros vamos a ver qué pasa en El Salvador y por qué yo cuestiono primero esta decisión. Pero primero me quiero referir, porque yo sí no lo quiero hacer de manera irresponsable, quiero de alguna manera sustentar mis comentarios y no hacerlo como lo ha hecho la prensa local, varias televisoras, incluso gobiernos internacionales, que es descalificando del todo al señor Bukele, porque yo no creo que ese es el caso y ahora lo voy a explicar. Pero yo creo, y quiero que vean esta caricatura que hace para mí, si no el mejor, uno de los mejores caricaturistas de Panamá en temas políticos, que es el señor Delmiro Quiroga. Y si me ponen la caricatura de él, porque él es magnífico para agarrar y poder expresar los sentimientos de un pueblo. Y si ustedes ven a la izquierda, plantea a los panameños aquí diciendo: Corte Suprema de Panamá declara inocente a diputado, porquería de Corte Suprema, deberían destituir a todos estos magistrados. Y cuando sale un par de días después, 3 doritos después, dice: Bukele destituye a magistrados en la Corte de El Salvador, ese Bukele es un dictador, ¿no? Lo que está tratando de decir la caricatura obviamente es que hay dos discursos en Panamá, y eso lo he notado en Panamá y a nivel internacional. Yo siempre he cuestionado, por ejemplo, que salga un gobierno como los americanos, agarrar y querer decirle a Latinoamérica que ellos son democráticos. Los gringos tienen sus intereses y eso no hay nadie que lo pueda esconder. Los gringos son democráticos hasta que les conviene a ellos. El día que no les conviene a ellos, el poder de ellos está por encima de cualquier democracia. Aquí nosotros, nadie puede olvidar cuando a ellos se le dijo el Consejo de Seguridad de la ONU que ellos no podían agarrar y andar invadiendo por allá por el Medio Oriente. Y a pesar de que la Carta de Naciones Unidas dice que no deberían hacerlo, pues van y lo hacen y hacen exactamente lo que les da la gana. A pesar de que ellos dicen creer en un debido proceso, etcétera, etcétera, ellos agarran y el día que le dan la gana meten a quien quieran en la lista que le da la gana y que se lo aguanten los países que le da la gana o las personas incluso que les da la gana. Entonces nosotros vivimos en un mundo que tiene intereses muy particulares. Y ojo, yo con esto no soy antigringo, por el contrario, yo creo que yo tendría que decir que este mundo está tomando polos de nuevo, y quizás el lado chino, y quizás el lado de los americanos, y quizás en algún lado por ahí los rusos más pegados a los chinos. Y si ustedes me preguntan a mí qué preferiría yo soy más tirado hacia el lado de los americanos, con quien tenemos una historia. Pero eso no quiere decir que nosotros no tenemos que hablarnos claro con los americanos, hablar de frente con los americanos. Y eso significa que nosotros no podemos decirles a ellos: espérate, no me vengas a mí con hipocresía de que esto no es con democracia y que tal cosa, porque tú eso lo avalas. Cuando aquí se dio en Honduras el tema del expresidente Zelaya, que lo sacaron vulgarmente, los norteamericanos callados y hasta ayudando al presidente de la derecha, porque en ese momento era una persona adepta a ellos. Entonces, nosotros tenemos que entender que estamos viviendo un mundo de intereses
en donde los intereses empiezan a chocar entre sí y en donde lo que sí está haciendo bien Bukele, esté o no cumpliendo con la ley, y lo vamos a debatir, es que Bukele está leyendo de la A a la Z la voluntad del pueblo salvadoreño, de la mayoría del pueblo salvadoreño. Pero ojo, las leyes no se hacen solamente para la mayoría del pueblo salvadoreño, se hace para todo el pueblo salvadoreño, mayorías y minorías. Si usted llega al gobierno y usted no respeta a las minorías y usted no respeta los espacios que le dan ese poder, el día de mañana, aunque usted tenga la voluntad de ayudar, usted puede cometer muchos excesos. Y la preocupación, porque yo sí escuché al presidente Nayib Bukele, que tengo que decir es muy buen orador, esto pasó en vivo, es muy buen orador, pero cuando él agarra y se presenta, él hace un cuestionamiento y dice, yo no sé cómo van a llegar los presidentes de la oposición, si llegara la oposición a ocupar la presidencia, si esa gente mantendría a los antiguos oficiales que están en las diferentes dependencias. Y la verdad es que tenía algo de razón, algo. Porque, por ejemplo, llega un presidente en Estados Unidos y definitivamente cambia al equivalente al procurador general y pone al que le corresponde al presidente de los Estados Unidos. Pero un presidente de los Estados Unidos no llega y cambia a la Corte Suprema. Esa es una gran diferencia, porque es que ese es un poder del Estado. Una cosa es la Fiscalía General, el equivalente aquí al Ministerio Público, ¿verdad? Y otra cosa muy distinta es la Corte Suprema de Justicia. Una es para perseguir, la otra es para controlar. Entonces yo puedo entender, ojo, y aquí vamos a los temas del debate de cómo ha ocurrido, porque aquí yo veo gente en Panamá que ha criticado muy duro, y lo que yo les cuestiono es que en su momento ciertas cosas no las criticaron. Porque es que cuando uno es revolucionario, al que es revolucionario y gana la revolución, se le permiten todos los delitos. Todos. Y cometieron delitos. Pero eso, el que pierde la revolución, ese va a pagar los delitos. Y esa es la única diferencia, es quién queda con el poder y quién interpreta bien a la población. Y es que si usted ve nuestra historia, usted va a ver, la historia nuestra como nación, usted va a ver que nosotros nacimos como nación producto de un delito. Es decir, producto de que los próceres de nosotros decidieron hacer un delito de traición a la patria Colombia y constituirnos en una nación. Pero interpretaron perfectamente bien el sentir de los que habitábamos en este espacio que nos llamábamos Panamá y que no queríamos estar pegados a Colombia y separarnos, y cuando se hizo igual los temas de independencia también queríamos ser nosotros distintos, pero como se hizo también en el momento con Torrijos. Aquí no hay un abogado en Panamá que me pueda decir a mí, lo que pasa es que Torrijos agarró y cumplió con la ley porque la ley le permitía hacer un golpe de Estado. No, eso era un delito en ese momento y seguirá siendo un delito. Pero como la revolución triunfó en ese momento y como se interpretó una mayoría en el momento, la voluntad de una mayoría, entonces se permitía que eso pasara. Aquí, por ejemplo, no es que en Panamá eso no ha pasado. Aquí en Panamá, cuando vino la invasión, en la invasión, aquí se puso a Endara, que en teoría había ganado las elecciones de 1989 contra el candidato Duque. Pero Endara no ganó la Corte Suprema de Justicia. Endara no ganó la Procuraduría General de la Nación. Endara no ganó, ¿cómo se llama? Un montón de puestos adicionales que aquí tocaban nombrar. Y aquí llegaron y le dijeron a la Corte Suprema de Justicia, te vas. Y se nombraron los 9 magistrados adeptos a Endara. Y se nombraron los procuradores que le dio la gana a Endara. Y después de eso, también se sacaron procuradores. Y se sacaron con los 9 votos que tenían en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, a mí, lo que sí no me gusta es a veces cuando se cuestiona de una manera irresponsable entender lo que se está haciendo. Nayib Bukele aparentemente, más allá de ser un presidente, parece ser un joven revolucionario. Es decir, está dispuesto a cambiar su país
pase lo que pase. Hay una cuestión que se llama la pirámide de Maslow. Y la pirámide de Maslow dice que a veces uno tiene que estar dispuesto a hacer, o sea, es el conflicto de los intereses. Es como lo del príncipe de Maquiavelo, ¿no? Que el fin justifica los medios. Entonces hay alguna cuestión en donde dicen, oye, tú agarrarías y le meterías un tiro a una vieja. Y la gente dice, no, ni loco, no se me ocurriría. Ajá. Y si esa vieja va a matar a tu hija y tiene una pistola puesta en la cabeza, ay, si le meto 5 tiros a la vieja. Entonces, porque hay un interés superior que defender y hay algo que hace que tenga que traspasar una frontera que normalmente no traspasaría. Y en estos países están pasando situaciones que también están pasando en Panamá, algunas, en donde uno se pregunta cómo cambio esto, cómo este escenario puede cambiar en temas de justicia, en temas de mucha... Yo he tenido debates como abogado, debates me refiero a discusiones con colegas e incluso con políticos, donde yo les he dicho, mira, un presidente cuando llega a la silla presidencial, llega precisamente con una encrucijada. O él la agarra y si él quiere cumplir con la voluntad del pueblo, a lo mejor él va a tener que agarrar y hacer cosas que no están en la Constitución. Y él va a tener que decir, tú y tú te vas para tu casa. Pero eso no está permitido en la Constitución. Lo está haciendo por la fuerza. Va a tener que agarrar a lo mejor a un par de magistrados y mucha gente se la celebrará y le dirá, tú y tú y tú quedan presos. Pero es que eso no se lo permite la Constitución, no se lo permite la ley y nadie lo manda a juzgar. Pero si llegara un líder revolucionario que identifique bien lo que el pueblo quiere, posiblemente eso se lo perdonen y la persona termine pasando como un revolucionario. Pero sería un revolucionario, no sería un presidente cumpliendo con lo que dice la Constitución. El argumento que presentó el presidente Bukele es un argumento tratando de decir, raspamos la línea de la legalidad en El Salvador. ¿Y por qué yo digo que raspamos? Porque sí, muy parecido a Panamá, la Constitución de ellos establece que a través de cierta mayoría calificada de diputados, usted puede hasta destituir al presidente. Pero eso no significa que si yo tengo 46 votos, porque me dio la gana yo voy a destituir al presidente. Eso no significa que yo en teoría no le voy a dar la capacidad a un presidente, si lo voy a acusar de algo, de que por lo menos diga algo. Porque es que una ley no se interpreta nada más en base a un artículo. Si yo le dijera a usted, ¿verdad?, que hay un artículo del Código Penal que dice que quien se apropie de un bien ajeno será sancionado con una pena de tanto y tanto, usted me va a decir que, bueno, si yo me llevé el celular ajeno por equivocación o lo que sea, eso va a ser un... No, eso no sería un delito porque es un accidente. Usted se llevó un celular por error de otra persona. Entonces eso nunca va a ser un delito, pero eso no lo dice ese artículo. Es que cuando usted lo interpreta en su conjunto con otros artículos, con la doctrina del derecho penal, con todo lo que le han enseñado para hacer eso que nosotros los abogados llamamos la hermenéutica, la interpretación que incluye la doctrina, la jurisprudencia, todo lo que se ha escrito sobre esto, los artículos en efecto, entonces, o sea, la propia legislación, entonces usted va a tener que coincidir como abogado que realmente para proceder a una destitución de un funcionario, hay normas internacionales incluso que establecen que si usted le va a hacer un proceso a alguien, usted debe escucharlo. Porque Nayib Bukele dijo algo en su conferencia que es lo mismo que se le traduce a él. Él dijo, quien no escucha las dos partes está sujeto a equivocarse. Y él está en lo correcto. Pero eso fue lo que hizo la Asamblea. La Asamblea no le permitió a los magistrados escucharle su parte. Entonces, si él tira algo tan fuerte como un tuit y dice, lo que pasa es que tenemos en
en la corte nosotros teníamos maleantes, lo que sea, y nosotros estamos limpiando la casa. Y ojo, puede ser una interpretación muy certera incluso. No estoy diciendo ni siquiera que sea mentira o verdad, porque ni siquiera los conozco, no tengo idea ni quiénes son ni qué han hecho. Pero lo cierto es que eso tenía que probarse. Y para probarse eso, tenías que haber ido a un juicio en el cual tú le permitieras decirle los cargos y que él se defendiera. Y después de escuchar lo que ellos tenían que decir, entonces sí, pues tenían que agarrar y decir, te destituyo. Y eso no solamente para lo penal, también para un proceso administrativo. Lo mínimo que tienes que hacer para respetar los derechos humanos es escuchar lo que la persona tiene que decir sobre los cargos que tú le estás presentando. Entonces, bajo ese criterio, yo creo que ha sido un exceso legal. Ojo, que aquí quiero hacer una diferencia, exceso legal. Como en su momento, les estoy diciendo, hubo excesos legales por parte de líderes revolucionarios como Torrijos, hubo excesos legales de los próceres de nuestra independencia, hubo excesos legales de muchas personas aquí a lo largo de la invasión también. El tema de un líder que va a cometer excesos legales es poder interpretar adecuadamente y estar siendo apoyado, poder interpretar a su pueblo y poder interpretarlo muy bien. Pareciera, y ahí es donde yo tengo que echar para atrás, pareciera que Bukele sí está interpretando lo que quiere un altísimo porcentaje de su pueblo. Pero Bukele tiene que saber que su cargo tiene que ir condimentado con algo que se llama prudencia. ¿Por qué? Porque al igual que todo el resto de los países de América, está pegado a otros países, ya sea por comercio, ya sea por temas internacionales, por temas diplomáticos, está pegado. Entonces un presidente tiene que tener prudencia, porque no hay nada más flojo que un dólar, no hay nada más flojo que la inversión. Entonces, si la gente huele conflicto en El Salvador, si la gente huele a, espérate, yo en El Salvador, yo no puedo irme a pelear un proceso. Allá están puestos los magistrados del presidente. Lo que el presidente quiera se va a hacer. Si los inversionistas empiezan a oler eso en El Salvador, sea real o no, ojo, eso le va a hacer un daño a El Salvador. Si en El Salvador, que pasó una guerra civil en El Salvador, si en El Salvador cierto sector se empieza a ver excluido lo que está haciendo Nayib Bukele y tiene el sustento para generar un claro debate de que se están pasando ciertos límites, le van a poder reclamar y puede ser que genere unos conflictos que vayan más allá del simple conflicto en las calles. Ahora, yo sí tengo que decir que lo que dijo Nayib Bukele es real. Si él no estuviera interpretando lo que está ocurriendo en El Salvador de manera correcta, y él se vuela a una Corte Suprema de Justicia y se vuela a la Fiscalía General, escúcheme, el país estuviera pata para arriba, cargado en marchas, cargado en manifestaciones, y eso no está ocurriendo en El Salvador. Entonces, lo que yo quiero es hacer una especie de llamado a la gente, primero a que entiendan que si en caso tal eso está pasando allá, y se da ese extraño caso de ese líder que puede interpretar a su pueblo y tiene buena voluntad, y ese señor llega a hacer algo grande por El Salvador, porque esta gente que va a esa velocidad tiene dos posibilidades: o destella el país con muchísimo éxito, o lo estrella de una manera que es difícil la reparación. Entonces, los que aquí en Panamá están pidiendo lo mismo, ojo con lo que piden, que cuidado se nos concede. Porque aquí cualquiera persona que en un momento dado vaya a hacer una asesoría a un presidente y sea un abogado medianamente capaz y que puede agarrar y decirle a un presidente: presidente, ¿usted quiere que yo le diga cómo se controla una Corte Suprema de Justicia? Ah, pero sencillo. 36 diputados, sí, vamos a que Juan vaya y le presente un proceso penal a los 9 magistrados, o a 4 o 5, los que nos gusten o no, lo llevamos a la comisión de credenciales, con 5 votos a favor, admitimos,
se nombra un fiscal y los separamos a ellos con una ¿cómo se llama? Con los jueces de garantías que designemos en la comisión. Y adiós Corte Suprema. Pero si esas ideas las hubiera tenido alguien como el presidente anterior, Dios nos agarre persinados. Porque eso era tan sencillo que agarra, quita la Corte Suprema. Y después cuando tengo la Corte Suprema de Justicia, hago lo mismo con la Asamblea. Espérate, métele un proceso a 20 diputados y a eso lo separamos. Así como separaron al señor Arquesio Arias, lo separamos en 2 minutos con los 5 votos en la Corte. Entonces, ¿quién queda mandando? Queda mandando un presidente. El presidente manda hacer lo que quiera hacer en la Corte, lo que quiera hacer en la Asamblea, lo que quiera hacer en muchos lados y en la forma que quiera. Porque igualito hacemos con el procurador. Entonces, ojo, porque sería el equivalente a tener todo como un rey, el mando en una persona. ¿Y cuál es la diferencia del mando de una persona? La diferencia es que si esa persona tiene buena voluntad, es un buen tipo, igual puede equivocarse, ojo, pero si tiene buena voluntad, va a hacer algo bueno por el país. Esa persona va a andar a velocidad, va a hacer algo bueno por el país. Pero si esa persona pierde el rumbo o tiene malas intenciones y tiene ese poder, se fueron los controles del país y hasta ahí sí llegamos. Porque es que eso ha pasado en otras latitudes. Nosotros tenemos situaciones similares que empezaron así en Venezuela. En Venezuela lo primero que se hizo, y ahí es donde yo traigo lo que está pasando en Panamá, porque aquí hay grupos muy particulares que se están dedicando a desprestigiar a la clase política en general. ¿Cuál es la agenda? La agenda es peligrosa, porque eso fue lo mismo que se hizo en Venezuela. Y entonces ellos traen este supuesto Mesías a agarrar y decir, este es el que te va a solucionar los problemas. Y cuando viene esa persona en los primeros años incluso, tiene un alto nivel de popularidad. Aquí nadie puede decir que Chávez no tenía un alto nivel de popularidad inicial, incluso hasta Maduro. Pero, ¿qué pasa? Que después, cuando vienen los desvíos, porque esta gente cuando se desvió una vez, después sí le llega alguien a decir al oído y le dice, presidente, si usted suelta el poder ahora mismo y nosotros nos vamos, el que viene lo va a meter preso a usted por haber hecho esto y esto y esto, como le pasó a Fujimori, como están persiguiendo a Álvaro Uribe, como le pasó a Pinochet, como dicen, si usted suelta el poder lo van a corretear. Y entonces a uno se les mete en la cabeza y dice, ah no, esto sí no puedo hacerlo, yo no puedo soltar el poder. Entonces empieza una lucha de poder que causa problemas en el país. Pero eso si el tipo es bueno. Si el tipo es malo, si el tipo tiene malas intenciones, si el tipo es una persona como los gobernantes que están en Venezuela, pobre país. Quien conoció Venezuela antes y ve Venezuela lo que es hoy en día, sabe el problema que ha sido para el país tener eso. Entonces yo quiero llamar un poquito a la cordura y, ojo, no llegar a los extremos. Yo no pienso que Bukele es un mal presidente, pero pienso que le sirve reflexionar si no puede usar una vía menos traumática, porque definitivamente que ir a velocidad, claro que trae popularidad y claro que le puede traer buenos resultados y muchos aplausos. Pero como se equivoque, el estrellón va a ser muy, muy fuerte. Lo veo así hasta el próximo jueves, aquí, Hablando de Frente.